dominicanos, los del territorio de la República. Les habla Leopoldo Payán Anita y hoy Agenda Nacional se acompaña con el amigo Darío Cuba para echar una especie de balance de la situación. ¿Cómo está usted? Bueno, ¿Está fuerte? tenemos que estarlo porque me estoy poniendo viejo. No, yo no creo. Yo no creo que usted se esté poniendo viejo. Probablemente tenga algunos años, que es distinto. Mira, Darío, déjame enunciarte rápidamente los componentes del cuadro, tal y como yo lo veo. Tenemos un embajador que hace un pronunciamiento público de injerencia, que denuncia que el país está sumido en una corrupción alarmante, lo cual es verdad, pero no es asunto suyo, y mucho menos tiene la capacidad de hacerlo si va a respetar el llamado convenio de... se me fue. Nada, eso está pautado en cuanto a un tratado internacional de lo que son las normas de comportamiento, de conducta de los diplomáticos, sí. El convenio de Viena. Entonces viola todo, insulta a los dominicanos, diciendo ustedes son unos apáticos, que ustedes debían tener otra actitud con el problema. Y termina diciéndole, y el que no esté de acuerdo con que yo esté dando estas opiniones, que vaya y entregue la visa, ¿no? O sea, una forma insolente a una persona a quien se le ha tolerado que haya venido al país a enrostrarnos su inconducta con su preferencia, porque él ha tratado de imponernos esa conducta, siendo como es, nada menos que representante de la gran nación del norte, que hay que diferenciar allí al pueblo norteamericano, a su plutocracia gobernante. Este señor no representa al pueblo norteamericano y tampoco entiende que la función fundamental de un diplomático en un país es incrementar la amistad entre los pueblos, luego entre los gobiernos y finalmente y en un último lugar la defensa de sus intereses de sus inversionistas. Bueno, este señor no tiene noción de nada, pero es el que nos ha mandado, pero yo pregunto, ¿quién le dio el placer? Porque de acuerdo con las normas internacionales se pregunta, ¿usted acepta este representante? Y le da al país anfitrión la oportunidad de decir, no, ese señor yo no lo quiero aquí. Nosotros le dijimos que sí y por eso no lo estamos fumando. O sea, ese es un incidente. Pero él no se queda ahí, sino que escoge para la Junta Central Electoral, acompañado del embajador de la Unión Europea. Y de lo que se cuela en la prensa, está haciendo presión sobre el asunto de la nacionalidad de los inmigrantes haitianos indocumentados que tenemos en el país. Mientras Vargas Llosa, en Londres, a donde lo trasladaron, no sé si como castigo, como premio de lo que hizo acá, él allá reanuda el asunto, nada menos que en el Parlamento británico, de que se debe reclamar al país por la partidia que está creando con esa población que nosotros tenemos aquí, ajena. Pero entonces viene Amnistía Internacional con la misma música, apartidia. Ahí tenemos los cañeros manifestando frente al Ministerio del Interior, reclamando papeles. Pero se cuela que la visita de la embajadora norteamericana a la Junta Central Electoral tiene que ver con eso. O sea que ellos tienen en su agenda la nacionalización de esos haitianos como dominicanos. ¿Por qué? Bueno, ya hemos denunciado en otras oportunidades que es una jugada de doble pespunte. Ellos sacan a esa gente de allá porque el pueblo haitiano está a punto de rebelarse contra la élite haitiana
Se está viendo ahora. De hecho lo está haciendo y ha habido cerca de 40 muertos. Yo no llevaba la contabilidad y te quería pedir precisamente que me actualizaras, porque como le hicimos una carta a su santidad el Papa Francisco pidiéndole que viniera a mediar, que viniera como mediador de paz, a evitar el conflicto que se está fabricando, porque es una cosa fabricada. Otro elemento que no se puede perder de vista es que este gobierno firmó en enero un acuerdo con el gobierno norteamericano que le hubiera permitido a las tropas norteamericanas moverse sin problemas y sin ningún tipo de cuestionamiento en territorio dominicano. Esa pregunta entonces queda en el aire. ¿Están esperando o están preparando un conflicto de profunda y grave alteración del orden público, cuando se estaba tramando la llegada de un contingente de tropas norteamericanas que no han venido porque el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional ese acuerdo, y nos enteramos entonces en ese momento que se había firmado, pero eso es parte del ingrediente. Entonces son muchos componentes de una misma cosa. Sí, hay un abanico de acontecimientos que en muy corto espacio de tiempo han cambiado la percepción del ritmo de los acontecimientos en República Dominicana. Yo quiero comenzar por el final y luego entonces vamos a irnos adentrando poco a poco. A raíz de las declaraciones del señor embajador, a decir del cardenal, la señora, y a decir de algunas feministas que escuché protestando porque el cardenal había dicho que él era la esposa de un señor que tenía que atender la casa, que tenía que atender la casa. Yo me imagino que si de ser así, en el campo mío dicen que tiene que hacer los oficios, y los oficios tienen unas implicaciones adicionales, por ejemplo cocinar, lavar los platos, limpiar el piso, arreglar la cama, una serie de cosas que es el quehacer, sí, lavar la ropa, el quehacer doméstico, ¿no? Surcir los pantalones si están rotos, es decir, una serie de actividades a lo interno. Hay algunas feministas entonces que se han sentido ofendidas porque el cardenal, don Nicolás, le ha dicho señora, le asimiló esta compañía. Ajá, sí, entonces dicen que no puede maltratar a las mujeres. Es decir, hubo una jugada de doble pespunta, como usted dice, y que el pespunte es una costura que se le echa en el frente al pantalón, en la bragueta, eso se llama pespunte, para lo que llevan anotaciones, ¿no? Para que ustedes vean que la sabiduría tiene sus cosas buenas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el señor embajador hace su pronunciamiento, lo hace precisamente frente a los empresarios, y los empresarios aplauden. O sea, una cosa inaudita, que vengan a enrostrarle ese tipo de cosas a nuestro país frente al empresariado nuestro, pero a mí me lucía que la forma como que lo dijo, irónica y de desafío a la nación, yo me imaginaba que él iba a salir de ahí para la cabeza del puente de la 17, o a la bandera, a convocar un meeting para él encabezarlo, y de ahí en adelante formar un partido que se volcara en República Dominicana. Yo me imaginaba que iba a hacer eso. Bueno, por lo menos eso fue lo que yo tenía la percepción que él iba a hacer. Y sobre todo entonces quitarse la correa. Por lo radical. Por supuesto, yo me imaginaba que iba a convocar una revolución, una revuelta aquí en República Dominicana, o por lo menos declararse gobernador de esta parte del país. De los, ¿cómo es que le llaman al grupo ese? De esta parte de la isla. Tienen unas siglas. Ajá, de los LGBT. Sí, de los LGBT yo me imaginaba que, y entonces quitarse la correa y decirle, y el que no le guste lo que estoy diciendo, vengan y pónganse ahí en 4 que le voy a dar una pela, ¿no? O por lo menos bajarse los pantalones y darle una pela con la correa en la mano.
Por lo menos eso fue lo que yo me imaginé. Sin embargo, parece ser que nuestra nación todavía se respeta porque hay voces como la suya y de otros que he escuchado que han asumido con mucha responsabilidad la respuesta. Pero lo que me da pena, arquitecto, es que haya olvidado una persona que me luce inteligente, porque no tengo por qué dudarlo que no es un hombre inteligente, haya olvidado cuál es el verdadero propósito de un embajador en un país como el nuestro. Que hasta en el 16, República Dominicana, una buena parte del país, se rebeló contra la invasión norteamericana y en el 65 también. Parece que él está corto de historia. Ahora bien, bifurcando la conversación respecto al planteamiento que usted me hizo de la justicia, mire, yo estoy altamente preocupado por lo siguiente. La señora Reyes Beltré hizo un desafío que yo jamás en mi vida, en la época que tengo ejerciendo periodismo, salvo que un compañero que vino ahora, que tiene más años que yo ejerciendo esta carrera, yo nunca había escuchado que una jueza de ese nivel desafiara al presidente de la Suprema Corte de Justicia y prácticamente lo tutea y lo trata como si fuera una persona cualquiera. Yo no tengo el honor de conocer al magistrado Mariano Germán. Sin embargo, todo lo que he leído y he visto y las opiniones que he escuchado son opiniones que favorecen su conducta en el ejercicio de la profesión y como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué me llama la atención? Que ella va y se asila, por decirlo yo a mi modo, se asila en Participación Ciudadana, y que todo el mundo sabe que Participación Ciudadana recibe fondos de la USAID precisamente del país que representa al señor embajador de los Estados Unidos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Perdona que te interrumpa. Adelante. Una de las cosas que yo he repetido mucho en el programa, porque entiendo que la finalidad de mi programa no puede ser otra que la de educar. Por supuesto. Yo he sido maestro muchos años y también igual yo. Antecesores lo fueron. Y yo digo que tengo que ayudar a mis compatriotas a distinguir los agentes extranjeros disimulados dentro de este menjunje que tenemos acompañados de malos dominicanos. Ahí es que voy, usted verá. Entonces, una de las cuestiones, digamos, preocupantes es cómo están surgiendo por todas partes, y quizás es alentador porque nos está ayudando a despejar, por lo menos aclarar el camino. ¿Qué me preocupa, arquitecto? Que ahora Pancho Álvarez se cogió el pleito para él, pero ahora poder saber que teníamos un representante de Participación Ciudadana dentro de la justicia. Dentro de la justicia. ¿Usted se da cuenta? Entonces, que por casualidad se le pegó a esa juez. ¿Usted se imagina? La mayor parte de las sentencias cuestionables las evacuó ella. Precisamente precisamente un representante de ¿cómo se llama? De Participación Ciudadana, que se le atribuye precisamente, como usted dice, la mayor cantidad de desaciertos o desafueros en la justicia, con distintas, con la evacuación de distintas sentencias, que todas van por un camino de dolosidad, si puede utilizarse ese término, doloso, y entonces, además de eso, pecaminosas todas. Porque hay dos tipos de corrupción, amigo mío, en todo esto que se está manifestando en la justicia. Una es la corrupción del dinero. Pero también, si usted está recibiendo órdenes, como dice ella, que le dieron una orden, hay con la corrupción política. No, hay de todo, porque el problema es... La pregunta es, ¿quién le da órdenes? Ahí es que voy, porque ella no dice y sale de ese problema de inmediato, fue fulano de tal que me dio la orden. Ahora, pero a mí me llamó mucho la atención, arquitecto, entre usted y yo aquí. ¿Por qué? Que no lo oiga nadie más. No, más, además, como usted no lo ve nadie. Yo lo digo por todos los ¿Por qué?
¿por qué un paladín de la justicia, un señor que fue fiscal, que tiene un partido que se llama Alianza País, ¿por qué no ha salido a decir nada? A mí me llama mucho la atención y me gustaría escucharlo. ¿Qué piensa él de eso? Porque él es Usted muy... no está hablando de Guillermo de don Guillermo Moreno. Pero me gustaría escuchar su opinión, una rueda de prensa, ver qué piensa, porque él es candidato a la presidencia también. Y entonces es una persona que tiene unas críticas muy fuertes respecto de determinados temas que tienen que ver con la corrupción y el despilfarro. Entonces también me gustaría escucharlo de ese tema y del pronunciamiento del señor embajador. Es decir, esos dos temas a mí me gustaría ver que él lo trate, y también la posición de la oposición. Oiga, la posición de la oposición fijada, me imagino yo, que debe fijarla próximamente ya, y yo se lo pido de todo corazón, del candidato de la oposición. Sí. Es decir, tenemos enfrente... Lo primero que hizo el señor Luis Abinader fue estar de acuerdo con el exabrupto y respeto del embajador norteamericano. Muy bien. O sea, ya él tomó posición. Como tomó posición antes respecto de la sentencia 168-13. Bueno, ya sabemos entonces dónde está. Entonces él lo hizo tan temprano que todavía estaba en el PRD cuando lo hizo. Sí. Parece que alguien le dijo, no vuelvas a hablar más de eso. Se lo olvidó. Entonces cuando él plantea su programa de gobierno y su inventario de los problemas del país, por ninguna parte aparece el problema haitiano. No, porque yo creo que en el fondo, como dice un amigo, hay vasos comunicantes que lo llevan a que ese pensamiento y esa... Hubo alguien que decía en estos días que nosotros lo que tratábamos los temas nacionales, eso era una aberración fundamental. Entonces yo le pregunto a ese señor, ¿y qué cree usted? ¿Qué cree usted que debemos hacer frente a esta situación? Yo felicito, que me faltó decirlo, al presidente de la Junta Central Electoral. Por lo menos lo que ha salido de la prensa es de mucha responsabilidad. Yo ahí quiero interrumpirte. ¿Cómo no? Porque es uno de los puntos que yo toqué ayer y lo quería volver a tocar hoy. Por esto, yo le tenía un respaldo absoluto a la Junta Central Electoral. Hasta que salió en la prensa esto, en junio del 2015. Todo este paquete donde ellos convocan a 55,000 personas. Invitamos a todas las personas contenidas en este listado a pasar por las oficialías del Estado Civil que aparecen en esta relación a recoger su acta de registro de inscripción que la acredita como dominicanos en virtud de la ley 169-14. Entonces, aparte de que hay una cantidad de nombres extranjeros de todos AES, cuando yo llegué a la letra N, entonces me encontré con algo que yo entendía. ¿Usted tiene familia ahí? Porque es nanita. Sí, pues. Sí, no vaya a hacer cosas. No. Aquí lo que está es Nati muerto, Nati muerto, Nati muerto, Nati muerto, Nati muerto, Van der Poel, Nati muerta, Nati muerto. Digo, ¿y cómo es? Todo eso es en la Romana, San Pedro. ¿Qué quiere decir eso, Nati muerto? Dios que nació muerto. ¿Y cómo usted está convocando? ¿Y cómo va a convocar a muerto? A un Nati muerto, a que recoja no, eso no puede ser. Los documentos que lo hacen dominicano. Entonces, yo digo, bueno, como me ha dicho alguien, no, es que los haitianos se ponen cualquier nombre. No dudo que una persona se llame Nati muerto. Yo no dudo que cualquier haitiano haya encontrado eso y se haya puesto el nombre. Pero es que esto se supone que es el resultado de una auditoría. Sí, entiendo perfectamente. Y entonces el señor presidente de la Junta Central Electoral acaba de distribuir una ordenanza o resolución número 24, instruyendo a todo el personal a nivel nacional a revisar otra vez la lista, donde se supone
que en esa auditoría, se supone que es el resultado de una auditoría, Sí, claro. que debió detectar errores, fallas, inscripciones indebidas, fraudes. Todo eso debió ser depurado por la auditoría y no debió aparecer aquí. Por supuesto. Eso Entonces, ¿cómo es posible? Cuando yo leí esto, yo convencí a la doctora Gladys Félix de hacer un cuestionamiento a la Junta por escrito, pidiendo una explicación. Yo les redacté eso. Ella lo firmó. No le han contestado. Y ahora resulta que a lo que fue el embajador Brewster y el embajador de la Unión Europea era cuestionarle con relación a esto. Y la circular que ahora ha emitido después de la visita es que revisen ahora esta lista. Pero ustedes, por Dios, ustedes fueron capaces de hacer de esta lista el resultado de una auditoría. Entonces yo le he retirado el apoyo que yo le tenía a ese personal. Porque en el momento en que yo leí eso, le dije, ustedes se están jugando en un momento en que la República está acosada por todas partes, organismos internacionales que sirven a los intereses de las corporaciones mineras y bancarias que están apoderándose de la riqueza de la isla. Y entonces estamos acosados y vigilados y acechándonos de cualquier pifia. Y entonces ustedes vienen con esta vagabundería, porque esto no tiene otro nombre. Bueno, eso fue inmediatamente después que salió en junio. Mira dónde se apoyó, ya en diciembre. 6 meses después. Entonces yo decía, es que uno tiene que estar alerta con todo. ¿Qué y cosa? En este país, hay que estar como la guinea tuerta. Con esta situación, en donde por donde quiera aparece un agente, yo quisiera saber cómo explica la Junta el tener que estar revisando ahora el resultado de su auditoría. Si usted me permite ser un poquito abogado, yo pienso que eso puede ser un error material, no de fondo, no con interés de que eso sea así. ¿Usted me quiere decir que los señores jueces de la Junta un error. Mire todo el papel que se gastaron. Sí. Esto fue en el listín, pero también salió en el OIE. Sí, una publicación completa. Y esto, pero verdad, para el beneficio de la duda. Y esto fue publicado y el único que se tomó el tiempo de leerlo fue Paulín Espaillat. Yo me imagino que otras personas también, pero la verdad es que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de publicaciones y sobre todo cuando son auditorías que se hacen a ese nivel para evitar precisamente esos conflictos que puede generarle a la nación una situación difícil. Y mire con lo que aparece ahora el señor Rosario. Rosario advierte, se podría complicar el montaje de elecciones. Ese es otro chantaje ahora. El montaje de las elecciones generales del próximo año se podría complicar por los ruidos que sobre la entrega de las actas de nacimiento a los beneficiarios con la ley 169/14 giran en torno a la Junta Central Electoral, dado que esa situación está distrayendo esa tarea a sus autoridades. La revelación la hizo ayer el presidente del organismo electoral, Roberto Rosario, quien no obstante aseguró que el cronograma electoral no se ha visto afectado, pese a estar con menos tiempo y mucho más trabajo. Al ser cuestionado en torno a cómo afecta la situación el montaje de las elecciones, respondió, complica, porque distrae un poco a la Junta Central Electoral de esa tarea, más los compromisos propios de una institución de la dimensión nuestra en final de año con los usuarios del servicio, que son todos los ciudadanos. Y por ahí sigue. Es decir, que ahora resulta que este disparate, esta falta de seriedad, puede complicar el montaje de las elecciones. Pero esos son temas distintos, el montaje de las elecciones y eso. Pero él dice que distrae. Bueno, habría que ver por qué él asume esa posición, de que distraiga. Yo entendía que eran temas distintos, el montaje de las elecciones y ese trabajo. No, porque él dice, no, amigo mío, a usted se le fue la circular 24. Yo la tengo aquí. La circular 24, él dice claramente qué fue lo que pasó ahí.
Dice, Junta Central Electoral vigila la aplicación estricta circular 24. Pero, ¿cuál es la circular 24? Aquí es que está. Rosario admite en una circular que hay presiones. Eso es de fecha. En el documento, eso es de diciembre 1, o sea, estamos eso fue estos días, eso fue ayer. Yeah. Eso fue después de la visita del embajador. De la visita. En el documento, Roberto Rosario afirma que pese a todos los esfuerzos realizados por la institución en ese sentido, algunas personas, organizaciones de la sociedad civil e incluso representantes diplomáticos insisten en denunciar que en las oficialías del Estado Civil se están poniendo trabas burocráticas para la entrega de sus documentos a los beneficiarios de dicha ley. Entonces, a continuación, la circular 24. Pero oiga lo que dice en este pedacito. ¿Dónde está? Bueno, ahora esto está, se me ha extraviado. Aquí está. Como consecuencia de esa auditoría, oye bien, se informó a la opinión pública en el mes de junio los resultados de la misma hasta ese momento. El lunes 26 de junio del año en curso, en la edición 35.256 del matutino Listín Diario, se publicó un listado de aproximadamente 55.000 personas cuyos expedientes fueron auditados, y en esa publicación se invitó a todos los incluidos en la citada relación a recoger su acta de registro de inscripción que lo acreditó como dominicano en virtud de dicha ley. El Estado Dominicano, a través de sus diversas instancias en atención a la alta credibilidad de este órgano constitucional, dio como resuelto este tema y asumió esta decisión como un compromiso de Estado frente a esas personas y el mundo. Incluso el presidente de la República lo presentó en un conclave internacional. En intento de cumplir este compromiso se han realizado varias gestiones, pero entonces coge esto y los reenvía. Esta es la resolución circular número 24, para que todas las oficialías establecidas aquí sean revisadas. O sea, esa es la tarea que él dice que puede comprometer la preparación de las elecciones. ¿Por qué? Porque ahora tienen que coger eso y volver para atrás. Revisar. Bueno. Bueno. Entonces, yo le digo, amigo mío, que uno tiene que preocuparse necesariamente. Sí, hay que estar atento necesariamente. Pero le voy a decir la última, que nada más salió en un solo periódico. Un juez, porque no se envió a tiempo al tribunal a un cubano, ha ordenado el arresto del director de migración. ¿Qué le parece? Ordena el arresto del director de migración. Un qué mayor belleza, general. Qué belleza, Por un cubano que ellos pidieron en el tribunal. Tenemos que seguir esto, se nos acabó el tiempo. Bueno, vamos a continuar entonces la próxima semana. Yo quiero felicitarlo por su cumpleaños 85 en el día de mañana, porque no vamos a estar juntos el día de mañana, y que siga cumpliendo muchos años más de vida. Muchas gracias. Y suerte. Y gracias por su regalo. Mira, lo sé que me trajo Cuba. Este libro sobre Jean Bertrand Aristide es enemigo de los dominicanos. Sí. Así yo voy a enterarme bien sobre ese señor. Bueno. Por la Pellananita. Hasta luego. Teleimpacto.